Le di todo. 2 años de mi vida, de mis ahorros, de mis noches sin dormir preocupado por ella. Y un día, así de simple, me dijo que yo la asfixiaba. Que necesitaba libertad. Que era demasiado pegajoso. Hoy voy a contarles lo que pasó cuando decidí darle exactamente lo que pedía. Mi nombre es Nicolás. Tengo 27 años y hasta hace unos meses vivía con mi novia, Valentina, en un apartamento en el centro de Medellín. Llevábamos 2 años juntos, y durante esos 2 años yo creí, honestamente creí, que éramos un equipo. Que construíamos algo real. Que los sacrificios que hacía cada día, los pequeños y los grandes, eran parte de algo que valía la pena. Valentina era una mujer encantadora cuando quería serlo. Tenía esa forma de reírse que te hacía olvidar cualquier problema, esa manera de apoyar la cabeza en tu hombro que te hacía sentir que el mundo entero tenía sentido. Cocinaba los domingos, te mandaba mensajes de buenos días, te presentaba con orgullo ante sus amigos. Era el tipo de persona que en una primera, segunda o incluso 10ª impresión, te convencía de que habías encontrado algo especial. Yo estaba, como dicen, completamente entregado. Pero hay algo que aprendes con el tiempo, y es que a veces las personas no te muestran quiénes son hasta que sienten que ya te tienen asegurado. Todo empezó de manera tan sutil que ni siquiera lo noté al principio. Un mensaje que tardaba horas en responder. Un plan cancelado de último momento. Una excusa que sonaba razonable pero dejaba un sabor extraño. Yo me decía que era normal, que las parejas tienen etapas, que el amor no siempre es intenso. Me decía que yo exageraba. Pero entonces llegaron los fines de semana. Un viernes en la noche, Valentina me dijo que iba a salir con unas amigas. Cosa normal. Le dije que bien, que se divirtiera. Pasó el sábado y no supe nada de ella. Ningún mensaje, ninguna llamada. Cuando le escribí preguntando si estaba bien, respondió con un escueto sí, ocupada y nada más. El domingo tampoco apareció. Ese lunes llegó al apartamento con cara de quien viene de vacaciones, tranquila, sonriente, y cuando le pregunté qué había pasado, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que yo era sofocante. Que necesitaba su espacio. Que no podía estar rindiendo cuentas todo el tiempo. Yo me quedé en silencio. Procesé sus palabras. Y aunque algo dentro de mí sabía que algo estaba mal, decidí ceder. Le dije que tenía razón, que quizás yo era muy intenso, que iba a trabajar en eso. Error número 1. Porque darle la razón sin cuestionarla fue como firmarle un cheque en blanco. Desde ese momento, los fines de semana desaparecidos se volvieron la norma. Las excusas se volvieron más creativas. Y yo, como un idiota, seguía lavando su ropa, cocinando para los dos, pagando la mayor parte del arriendo, comprando sus yogures de proteína que costaban una fortuna, renovando las suscripciones de streaming que ella usaba más que yo. Seguía siendo el novio modelo mientras ella practicaba lo que yo en ese momento no sabía que era una doble vida. Pero el momento que lo cambió todo fue una noche de martes. Valentina estaba en el baño y su teléfono, que había dejado sobre la mesa, empezó a vibrar sin parar. Yo no soy de los que revisa el celular de su pareja. Nunca lo fui. Pero en ese momento algo, no sé si llamarlo instinto o simplemente el agotamiento de meses de dudas, me hizo mirar la pantalla. No era un nombre. Era un emoji. Un emoji de fuego. O leí los mensajes. No hice falta. Vi suficiente para entender que la narrativa de la mujer que me pedía espacio porque yo era muy pegajoso, tenía algunos huecos importantes. Huecos del tamaño de otra persona. Valentina salió del baño con su rutina de siempre, me preguntó qué iba a cenar, abrió el refrigerador. Y yo la miré desde el sillón como si la viera por primera vez. O quizás como si por fin la viera con claridad, sin el filtro que el amor le pone a todo. Ese filtro que transforma las señales de alarma en malos momentos y las mentiras en malentendidos. Esa noche no dormí. Me quedé acostado en la oscuridad, con los ojos abiertos, pensando. Y mientras pensaba, algo en mí cambió. No fue rabia, aunque había rabia. No fue tristeza, aunque había tristeza. Fue algo más frío, más calculado. Fue claridad. Valentina quería libertad.
Y yo iba a dársela. Completamente. Con todas sus consecuencias. No le dije nada esa noche. Ni al día siguiente. Me tomé una semana entera para planear cada detalle de lo que vino después. Una semana en la que seguí siendo el mismo Nicolás de siempre, tranquilo, amable, funcional. Le pregunté cómo le había ido en el trabajo. Le ofrecí café por las mañanas. Me comporté exactamente como si nada hubiera cambiado, mientras por dentro reorganizaba todo con una precisión que nunca antes le había dedicado a nada. Fue la semana más fría de mi vida. Y también, en retrospectiva, la más liberadora. Lo llamé, para mis adentros, la Operación Libertad. El primer paso fue lo más sencillo: dejé de lavar su ropa. Suena pequeño, pero no lo era. Valentina nunca había lavado su propia ropa desde que vivíamos juntos. Era una de esas cosas que yo simplemente hacía, sin pedirle nada a cambio, porque así soy. Un día, sin decirle nada, simplemente no lo hice. Lavé la mía, la colgué a secar, y sus cosas se quedaron donde estaban. Al principio no dijo nada. Luego, cuando se quedó sin ropa limpia, fue a la lavadora, abrió la tapa, y me preguntó por qué su ropa no estaba dentro. Le dije, con la misma calma con la que me había dicho que la asfixiaba, que pensé que ella quería su independencia. Que no quería ser sofocante. Que era lo suficientemente adulta para manejar sus propias cosas. Valentina me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Luego suspiró y metió su ropa a lavar ella misma. El segundo paso fue más contundente. Esa semana, mientras ella estaba en el trabajo, cerré sus sesiones en cada cuenta de streaming. La plataforma de series, la de películas, la de música. Cuando llegó en la noche y quiso ver algo, encontró que necesitaba contraseñas que no tenía. Me preguntó qué había pasado. Le expliqué que había decidido reorganizar mis gastos personales. Que dado que ella estaba buscando su independencia, lo más respetuoso era que cada uno manejara sus propias suscripciones. Le sugerí que creara sus propias cuentas. El tercer paso fue el que más le dolió, y lo sabía de antemano. Teníamos planeado un viaje a Cartagena. Llevábamos meses organizándolo, y yo había pagado los tiquetes de los dos, el hotel, todo. Era un viaje que a ella le había emocionado muchísimo, uno de esos planes que publicaba en redes como símbolo de que teníamos la vida perfecta. Sin decirle nada, cancelé su tiquete y su parte de la reserva del hotel. El reembolso llegó directo a mi tarjeta. Cuando le conté, la reacción fue inmediata y explosiva. Me preguntó que cómo se me ocurría hacer eso, que ese era también su viaje, que no tenía derecho. Que lo había planeado con ilusión, que sus amigas ya sabían que iba. Me dijo que era increíble que yo pudiera ser tan mezquino. Yo la escuché sin interrumpirla. Esperé a que terminara. Y con una calma que honestamente me sorprendió a mí mismo, le respondí que ella me había dejado muy claro que necesitaba su espacio y su libertad, y que yo simplemente lo estaba respetando. Que si quería ir a Cartagena, podía organizar su propio viaje con sus propios medios. Que yo no quería ser un obstáculo para su independencia. Valentina me miró fijo durante unos segundos. No dijo nada. Y ese silencio, me confirmó que el mensaje había llegado exactamente donde tenía que llegar. Pero el paso que verdaderamente lo cambió todo fue el del arriendo. Vivíamos en un apartamento cuyo arriendo total era de $500 al mes. Yo pagaba 350, ella pagaba 150. O al menos eso era lo que decíamos. Porque en la práctica Valentina raramente ponía los 150 completos a tiempo, y yo terminaba cubriendo la diferencia para no tener problemas con el arrendador. Le informé, por escrito, con copia impresa y digital, que a partir del mes siguiente yo solo pagaría mi parte proporcional del apartamento, $250 cada uno. Matemática simple. 2 personas, un apartamento, gastos divididos en partes iguales. Le adjunté también una lista de los gastos compartidos del hogar que yo había estado asumiendo de manera desproporcionada. El mercado, el internet, los productos de aseo. Todo calculado, todo documentado. Si queríamos vivir como 2 personas independientes bajo el mismo techo, entonces seríamos exactamente eso, 2 personas independientes.
Valentina leyó el mensaje y por primera vez en meses, vi que el suelo se movía bajo sus pies. Porque la libertad que ella pedía tenía un precio que no había calculado. Ella había construido su independencia sobre la base de que yo seguiría pagando la mayor parte de todo. Su liberación era, en realidad, un negocio bastante conveniente para ella. Los días siguientes fueron reveladores. Valentina llamó a sus amigas, a esas que supuestamente eran su red de apoyo sólida, la gente por la que necesitaba espacio para pasar el tiempo. Les pidió si podía quedarse con alguna de ellas mientras decidía qué hacer. Una por una, las amigas resultaron no tener espacio. Compromisos, parejas, apartamentos pequeños. La solidaridad que Valentina exhibía en Instagram resultó ser, en la práctica, completamente decorativa. Entonces cambió de estrategia. Llamó a mis padres. Sí. A mis padres. Les contó una versión de la historia en la que yo me había vuelto frío, distante, cruel. En la que de repente la estaba dejando en la calle sin razón. Mi madre, que siempre había querido a Valentina, me llamó preocupada. Me preguntó qué estaba pasando. Yo le dije que con gusto le explicaba todo. Pero que necesitaba que me escuchara sin interrumpirme. Y le conté. No con rabia, no con dramatismo. Con hechos. Le conté los fines de semana desaparecidos. Le conté los mensajes. Le conté la distribución de gastos. Mi madre se quedó en silencio por un momento y luego me dijo algo que no esperaba, me dijo que entendía. Y que yo tenía todo el derecho de poner límites. Valentina también intentó las escenas de celos. Apareció en casa una tarde mientras yo estaba en una llamada de trabajo. Y empezó a actuar como si sospechara que yo tenía a alguien. Como si ella fuera la afectada. Yo terminé mi llamada, la miré y le pregunté si había algo en lo que pudiera ayudarla. La indiferencia fue mi arma más poderosa. Porque Valentina estaba acostumbrada a que yo reaccionara. A que rogara. A que el ciclo fuera. Ella desaparecía, yo me preocupaba, ella volvía con una explicación vaga, yo perdonaba. La situación volvía a la normalidad hasta la próxima vez. Ese ciclo era su zona de confort. La indiferencia rompía el ciclo y la dejaba sin saber qué hacer. Entonces vino el falso arrepentimiento. Una noche se acercó, con voz suave, con los ojos brillantes, y me dijo que lo sentía. Que había reflexionado. Que se había dado cuenta de todo lo que yo hacía por ella y que quería que volviéramos a ser como antes. Yo la escuché. Esperé a que terminara. Y luego hice algo que llevaba semanas preparando. Abrí mi teléfono y le mostré capturas de pantalla. Capturas de conversaciones. Capturas de ubicaciones. Capturas de publicaciones en redes que ella había hecho durante los fines de semana que supuestamente estaba necesitando espacio para sí misma y que en realidad había pasado con otras personas. En lugares que yo conocía, haciendo planes que nunca habría hecho conmigo porque yo era muy sofocante. No tuve que decir nada más. Las imágenes lo decían todo. Valentina pasó por varias fases en los siguientes 30 segundos, la sorpresa, la negación, el intento de explicación. ¿El llanto? Yo observé cada fase con la misma calma con la que ella me había dicho, meses antes, que necesitaba su libertad. Cuando terminó el llanto, le dije que tenía 2 semanas para organizar sus cosas y encontrar dónde vivir. Que yo le había hablado al arrendador y que el apartamento quedaba a mi nombre exclusivamente. Que le deseaba lo mejor de verdad, sin ironía, sin rencor. Pero que nuestra historia había terminado. Las 2 semanas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida. Valentina oscilaba entre la hostilidad y la nostalgia. A veces me ignoraba completamente, a veces intentaba conversaciones sobre lo que había salido mal, como si aún hubiera algo que analizar y rescatar. Yo mantuve mi postura. Amable, firme, inamovible. El día que se fue, llegó un amigo con un carro a ayudarla con las cajas. Yo no estaba en casa porque deliberadamente había planeado salir ese día. No quería escenas. No quería despedidas. No quería ninguna conversación que ella pudiera interpretar como una puerta entreabierta. Llegué al apartamento en la noche. Estaba en silencio. Sus cosas no estaban.
La llave que yo le había dado estaba sobre la mesa de la cocina. Me senté en el sofá y me quedé un momento en ese silencio. Miré alrededor. El espacio que antes se sentía lleno de una tensión que yo no reconocía como tensión porque me había acostumbrado a ella, ahora simplemente estaba vacío. ¿Qué? Y esa quietud no se sentía como pérdida. Se sentía como espacio para respirar. Y entonces hice algo que no había hecho en meses, respiré profundo. De verdad. Sin esa tensión constante que había cargado sin saber que la cargaba. Los meses siguientes los dediqué a mí. Retomé el gimnasio, que había abandonado porque los horarios siempre se cruzaban con los planes de ella. Volví a ver a amigos que había descuidado, esas personas que uno va dejando de lado de manera inconsciente cuando una relación empieza a consumir todo el espacio disponible. Dormí bien por primera vez en mucho tiempo. Sin despertarme a la madrugada preguntándome con quién estaría o qué no me estaría contando. Empecé un proyecto personal que tenía postergado desde hacía más de un año. Salí solo, fui a lugares que quería conocer, comí en restaurantes sin tener que negociar el menú. Me convertí, lentamente y sin dramatismo, en una versión de mí mismo que me gustaba más que la que había sido durante esos 2 años. No fue un proceso mágico. Hubo noches difíciles, momentos en que el hábito de pensar en ella volvía como un reflejo automático. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba esa pantalla vibrando en la oscuridad, y el reflejo se apagaba solo. La ironía de la historia llegó 6 meses después. Un amigo en común me contó, sin que yo preguntara, que Valentina estaba en una relación nueva. Con un tipo que, según la misma Valentina, era muy intenso, que quería saber siempre dónde estaba, que la llamaba varias veces al día, que revisaba su teléfono. Un tipo que hacía exactamente lo que yo nunca hice, porque yo siempre confié en ella hasta que dejé de tener razones para hacerlo. Mi amigo me lo contó esperando una reacción. Quizás tristeza, quizás satisfacción irónica. Yo simplemente asentí y cambié el tema. Porque la moraleja de esta historia no es que la vida te da revancha, aunque a veces lo hace. La moraleja es lo que aprendí sobre mí mismo en todo ese proceso. Aprendí que ceder ante alguien que te falta el respeto, diciéndote que tus límites son defectos, no es amor. Es capitulación. Aprendí que cuando alguien usa el lenguaje de la libertad y el espacio, para justificar comportamientos que no aguantarían la luz del día, el problema no es que tú seas sofocante. El problema es que te están mintiendo. Aprendí que la indiferencia bien dirigida, no la frialdad ni la crueldad, sino la genuina desconexión emocional de alguien que ya tomó su decisión, es la respuesta más contundente que existe ante quien espera que te quiebres. Y aprendí, quizás lo más importante, que darle a alguien exactamente lo que pide, sin filtros, sin protegerlos de las consecuencias de sus propias palabras, es a veces el acto de amor más honesto que puedes hacer. No por ellos. Por ti. Valentina quería libertad. Le di libertad. Libertad de lavar su propia ropa, de pagar su propia parte, de organizar sus propios viajes, de construir su propia vida sin apoyarse en alguien a quien llamaba asfixiante. No la obligué a irse. La libré de mí. Y de paso, me libré de ella. Si están viviendo algo parecido a lo que viví yo, si hay alguien en su vida que usa su amor como comodidad mientras los hace sentir que son demasiado, que sus cuidados son un defecto, que su presencia es una carga, quiero que sepan algo, no lo son. Lo que sienten no es un exceso. Es amor real en el lugar equivocado. El problema no es que amen demasiado. El problema es que están amando a alguien que no tiene la capacidad o la intención de corresponderles. Y esa es una verdad que duele, pero que también libera. Y la mejor decisión que pueden tomar no es rogar, no es mejorar para que alguien que ya decidió no valorarlos los vea diferente. La mejor decisión es exactamente la que tomé yo esa noche mientras miraba la pantalla de su teléfono vibrar en la oscuridad. Decidir que su tranquilidad, su tiempo y su dignidad valen más que mantener algo que hace mucho dejó de ser real. Decidir que el amor propio no es egoísmo, es el punto de partida de todo lo demás. Decidir que prefieren estar solos y en paz que acompañados y en guerra consigo mismos. Cuídense mucho. Compartan esta historia si sintieron que los representó en algo, o si conocen a alguien que necesita escucharla. Y gracias por escuchar hasta el final.
Si te gustan este tipo de vídeos, dale like y suscríbete.